Entonces, yo voy a hacer una ponencia en la que voy a intentar explicar desde el punto de vista, digamos, oficial, cuáles son las emisiones de la ganadería en general y particularmente el caso de los rumiantes, y ver cómo es su magnitud comparada con otro tipo de sectores. Antes de nada, me gustaría explicar un poco cuáles son las principales emisiones de ganadería. Observar que utilizo la palabra emisiones. La palabra contaminación solo se usa cuando estas emisiones pues, tienen algún efecto adverso sobre el medio ambiente y si se gestionan bien no tienen por qué serlo. Es decir, son emisiones y la utilización de la palabra contaminante pues, en principio debe evitarse, ¿no? A no ser que exista algún motivo que haga que se pueda valorar que existe un miedo sobre el medio ambiente. Bueno, en esta diapositiva veis las principales emisiones. En el caso de los rumiantes, las principales emisiones corresponden al metano como gas de efecto invernadero. También producen amoníaco como consecuencia de la acción de la urea sobre el nitrógeno, del nitrógeno que se deposita por las heces y el nitrógeno ureico. Pero vamos a centrarnos en el caso de los rumiantes en el metano, que es quizá el aspecto más controvertido. Le llamamos la fermentación entérica del metano, pero no debería llamársele así porque realmente es fermentación ruminal. Es un gas que se origina como consecuencia de la acción de ciertos microorganismos sobre los hidratos de carbono de la panza y por tanto es muy difícil de gestionar la reducción de este metano digamos, cuando se produce dentro del animal. Otros lugares en los que se emite metano en la ganadería es durante el almacenamiento de los estiércoles, perdón, tanto líquidos como sólidos de todas las especies. Es donde realmente se produce, si se almacenan los estiércoles de una forma inadecuada, pues puede producir metano. No hay que confundir los gases de efecto invernadero con los gases contaminantes. En este caso sería el amoníaco, que como hemos dicho proviene del ciclo del nitrógeno, aunque también proviene del ciclo del nitrógeno otro gas de efecto invernadero, que es el óxido nitroso, que este óxido nitroso se produce fundamentalmente en la aplicación de los fertilizantes, tanto orgánicos como inorgánicos al suelo. Estas son todas las emisiones que hay, también hay emisiones al suelo y al agua, pero yo me gustaría centrarme quizá en las emisiones de los gases de efecto invernadero y centrándome en los rumiantes. Una de las primeras preguntas que nos podemos hacer es cómo se estiman estas emisiones, ¿no? Porque podríamos pensar, bueno, se coge una bolsa y se pesa el metano, se coge el amoníaco. No se hace de esa forma, se hace siguiendo unos protocolos internacionales que son los que sigue el sistema español de inventario y proyecciones de emisiones a la atmósfera. Es decir, sigue unos criterios que están marcados por las autoridades mundiales en la materia. Para suministrar los datos que se necesitan suministrar al sistema español de inventarios, que depende del Ministerio de Transición Ecológica y transición y la no sé qué demográfica, es el que es el responsable de elaborar los inventarios. Y en el caso de la ganadería es a partir de unos documentos en los cuales nosotros, en el Ministerio de Agricultura, realizamos un balance del nitrógeno, el fósforo y la fermentación entérica en todas las especies animales. También hablaré sobre cuáles son las evoluciones la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores, de la agricultura y la ganadería en particular, y qué medidas de mitigación podemos emplear para disminuir estas emisiones. No quiero entrar en detalle sobre cómo funciona el sistema español de inventarios porque podríamos estar toda la tarde hablando de ello y realmente a lo mejor no nos aportaría una gran cosa porque pues es una información muy técnica. Pero lo más importante es conocer que este sistema español de inventarios tiene una triple función, una función triple, nosotros llamamos triple más uno, porque el 1 es un añadido a su propia naturaleza. En primer lugar, este sistema español de inventarios responde a las obligaciones que tenemos de informar a los organismos internacionales sobre cuáles son las emisiones a la atmósfera que se producen en España, de todos los sectores, no es solo la ganadería, sino que incluye todos los sectores que generan estas emisiones. Además, este sistema nos sirve como un indicador del cumplimiento de los objetivos de reducción que en algunos casos se nos asignen. Por ejemplo, cuando se nos asigne una reducción de las emisiones de amoníaco o cuando se nos asigne una reducción de los gases de efecto invernadero. Además, este inventario, esta recopilación de todas las emisiones es la base para el diseño de políticas y medidas de mitigación de emisiones. Si no lo tuviéramos, este es el que nos da la base sobre la cual tenemos que actuar. Y finalmente, y es el valor añadido que tiene este sistema de inventario, es precisamente lo que estamos haciendo hoy.
proporcionar información a todos los ciudadanos que, pues que quieran conocer exactamente cómo son las emisiones. He dicho que me voy a centrar, voy a dejar el amoníaco de lado porque normalmente hablamos siempre del amoníaco y en este caso, como nos centramos en rumiantes, vamos a centrarnos en los gases de efecto invernadero. Vemos que las principales fuentes de emisión que figuran en el inventario son la energía, los procesos industriales, la agricultura, la LULUF, que es el uso de la tierra y de los bosques, y los residuos. Los residuos, entendiendo como tal los vertederos o los vertederos de las ciudades y los lodos de depuradora. Dentro de la agricultura, los grandes grupos en los que se producen estos gases de efecto invernadero sería la fermentación entérica o la gestión de los estiércoles. Estos dos apartados están profundamente relacionados con la ganadería, y luego otros que están relacionados ya con actividades agrícolas son los arrozales, los procesos de fertilización del suelo, la quema de restos agrícolas, las enmiendas calizas y la fertilización con urea. Estos son, digamos, las fuentes de emisión desde un punto de vista cualitativo. Entonces, es necesario conocer desde el punto de vista cuantitativo cuál es el peso que tiene cada una de las fuentes de emisión. Aquí en esta tabla, o en este gráfico, que creo que no se ve muy bien, intentaré explicarlo. Este sería el valor de las emisiones totales de los gases de efecto invernadero, en este caso en España, con una emisión bruta de unas 334 kilotoneladas de CO2. Y vemos que la mayor parte de las emisiones de estos gases de efecto invernadero corresponden al sector de la energía, con un 75,8%. La agricultura, estos son los datos correspondientes al año 2018, es decir, estos corresponden al último inventario ya consolidado. La agricultura vendría a representar un 11,9%, y si desglosamos dentro de la agricultura el valor correspondiente a la ganadería, sería de un 5,3 de lo correspondiente a la fermentación entérica y un 2,6 que correspondería a la gestión de estiércoles. En definitiva, la ganadería sería responsable de aproximadamente un 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que la agricultura sería responsable de un 11%. Y quiero llamarle la atención de que hay un sector que normalmente está olvidado, que es el sector residuos. Que el sector residuos pues, contribuye con las emisiones de metano con un 4%. A nivel de la Unión Europea, ¿cuál es la distribución de estas emisiones? Pues es muy parecido. Si cogemos a los 28 países, pues vemos que la media de todos los países viene a ser la agricultura un 9,7%, lo que es la gestión de los residuos un 3,1%, y como siempre la principal fuente de emisión fue la combustión de combustibles fósiles, la industria energética y el transporte. Esos sean realmente los grandes trozos de la tarta de las emisiones, tanto en la Unión Europea como en España. Si distribuimos, centrándonos en el metano, hemos dicho que esos gases esos son, digamos, sería el total de los gases de efecto invernadero. En el caso de los rumiantes, el que predomina es fundamentalmente el metano. Entonces tenemos que ver cuál es la distribución de las emisiones de metano por distintos sectores. Este sería el total de las emisiones, 39,7 kilotoneladas, de las que la agricultura sería responsable en un 62%, fundamentalmente la fermentación entérica y la gestión del estiércol. Es decir, dentro de las emisiones de metano vemos que efectivamente la agricultura tiene un papel pues relevante, pero no es menos relevante el papel que juegan los residuos, es decir, las emisiones de los vertederos, de las grandes ciudades, las emisiones de las plantas de depuración, los lodos de depuradora y otras fuentes de emisión que también tienen un papel muy relevante, y sobre todo de ellos no se obtiene nada, ¿no? Son residuos que en principio no vamos a tener ningún beneficio por las emisiones. Hay una cosa que a mí no me gusta, estos son datos porcentuales. Cuando el año que viene hagamos el sistema de inventario de las emisiones correspondientes a 2020, ya os voy a adelantar que las emisiones en porcentaje correspondientes a la ganadería va a aumentar. ¿Quiere esto decir que es que las emisiones en ganadería este año han aumentado? No, no han aumentado absolutamente nada. Es que al expresarlo en porcentaje, como ha disminuido mucho la parte correspondiente a energía y como ha disminuido mucho la parte a transporte, pues va a parecer que el porcentaje de emisiones que corresponde a la ganadería
ha aumentado. Eso es lo que va a parecer, va a dar esa sensación y sin embargo no es así, porque cuando hacemos esta distribución porcentual, si hay una disminución, digamos, de la parte grande o de las emisiones, pues aumentan porcentualmente las pequeñas. Por eso me gusta hacer más hincapié en la evolución de las emisiones a lo largo del tiempo. En esta línea verde se reflejan las emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes a la agricultura desde el año 1990 hasta el año 2200, hasta el año 2018. Como podéis ver, si 100 es el valor base de 1990, lo que vemos es que las emisiones totales de la agricultura y de la ganadería prácticamente se mantienen en los mismos niveles que tenían en el año 1990, con una particularidad, que la producción de alimentos desde el año 1990 hasta 2018 han aumentado sobremanera. Es decir, que se mantiene una producción, se ha multiplicado la producción, sin embargo, las emisiones de estos gases de efecto invernadero en agricultura pues son prácticamente las mismas. No ocurre así con otros sectores, como es el caso de los residuos, en los que vemos que desde la línea base que representaría el año 1990, que cuando se empiezan los inventarios, está sufriendo un aumento en cuanto a sus emisiones totales, globales, no porcentuales, sino totales. A mí me gustaría mostrarles una fotografía que me parece curiosa, que refleja un poco cuáles las fuentes de emisión de metano. Esto es una fotografía tomada por el satélite que se llama Copernicus, en el que se pueden observar cuáles son las emisiones de metano a nivel de superficie. Para que nos hagamos una idea, dentro de las emisiones de metano, la parte quizá más relevante serían las emisiones naturales, sobre todo las zonas inundadas, las zonas húmedas, los ríos. Allí es donde se produce de forma natural, sin que intervenga para nada el hombre, unas grandes cantidades de metano. Por eso en el valle del río Po o en la Gran Bretaña hay unas grandes emisiones de metano a nivel superficie. Pero fíjese en el caso curioso de España, como es un país seco, es un país en el que no existen generalmente unos territorios inundados, excepto los ríos, como podría ser el Tajo, como podría ser el Duero, aparecen unos focos de emisión precisamente relacionados con las grandes ciudades y con aquellas ciudades en las que existen procesos petroquímicos. Es decir, que ya desde la percepción que tiene el satélite Copernicus, pues vemos que existen focos de emisión que no se corresponden fundamentalmente con la ganadería, sino que se relacionan con los vertederos de las ciudades. De tal forma que en España los vertederos de las grandes ciudades emiten casi tanto metano como la fermentación entérica de todos los rumiantes. Yo no sé si esto se conocía o quizá es el momento de darlo a conocer. Esto es en cuanto a las emisiones, cómo son las emisiones y la evolución de las emisiones de metano, pues que se reflejan en el inventario. Pero sí que me gustaría también indicar cómo llegamos a cómo calculamos esas emisiones. Bueno, pues en el inventario existen dos sistemas de cálculo. Uno de ellos es el Tier 1, que se llama Tier 1 de forma internacional, en los cuales es muy fácil de calcular. Se aplica un factor de emisión por defecto independientemente de la eficiencia productiva. Un factor de emisión por el número de cabezas de ganado y sale un número. De esta forma, una vaca en Namibia, por decir de alguna forma, produce si aplicáramos el Tier 1, una vaca en Namibia tendría las mismas tasas de emisión que una vaca en España, pero evidentemente no produciría la misma cantidad de leche. Por eso, en aquellos países en los que es importante la ganadería, se tiene tendencia a utilizar un factor que es Tier 2. En este caso, el cálculo de la estimación de las emisiones ya se complica. El factor de emisión que se establece a base de unas complejas fórmulas, por ejemplo, aquí era simplemente un factor por un número de cabezas, para que vean ustedes en qué medida se compleja la estimación de las emisiones cuando se utiliza este tipo de categorización. Bueno, pues España, como tiene una ganadería muy relevante, pues ha establecido el criterio de Tier 2 para la mayor parte de las especies. Claro, como en España tenemos muchas especies, pues nos ha obligado a hacer hacer un sistema de estimación del Tier 2 para la mayor parte de las especies. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante unos documentos técnicos que
lo que nosotros les llamamos bases zootécnicas para el cálculo del balance alimentario del nitrógeno y el fósforo, en el cual se incluyen los cálculos correspondientes a la fermentación entérica. España se encontrará, como he dicho antes, en una situación un tanto peculiar, porque tenemos prácticamente con una categoría de Tier 2, que es una categoría, digamos, de nivel alto, para la mayor parte de las especies. En este momento tenemos 10 especies prácticamente acabadas y solo nos queda para finalizar pavos y patos. Quiero decir que no hay ningún país en Europa y en el mundo que tenga que haya establecido un valor de Tier 2 para tantas especies. Lo que tampoco hace ningún país es publicarlas, de tal forma que son públicas, cualquiera la puede leer, se encuentran disponibles en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cualquiera puede comprobarlos, cualquiera puede verificar los cálculos y, por supuesto, cualquiera puede enviar los comentarios que considere oportunos, porque para nosotros pues es muy importante mejorar, porque a medida que mejoramos la calidad de nuestros inventarios, mejoramos la capacidad de tomar, de tener criterios para tomar decisiones. En este sentido, sí que me gustaría decir que estos documentos se someten a una auditoría general, a una auditoría por parte de organismos internacionales. Este año, concretamente, estos documentos han sido auditados por la Oficina Europea de Medio Ambiente y la verdad que no nos han encontrado ningún defecto mayor. Por lo tanto, pues podemos estar muy contentos y muy orgullosos del trabajo que hemos realizado en el Ministerio. No solo en el Ministerio, porque ya veremos que en el Ministerio no lo podemos hacer para ser capaces de obtener todos la caracterización de la ganadería en España. Necesitamos muchos datos. Necesitamos, en primer lugar, caracterizar al sector, ver cuál es la estructura racial de nuestros animales, cuáles son nuestros sistemas productivos, cuál ha sido su evolución a lo largo del tiempo, cuáles han sido los sexos, qué categorías productivas tenemos, cuáles son sus características productivas, cuáles son los periodos de inocupación, los pesos, la ganancia media de peso, la existencia no de camas y fija. Y una vez que hemos definido exactamente cada una de las especies ganaderas con cada una de las categorías que la componen, hemos de realizar el balance alimentario, las necesidades de energía, las necesidades de proteína de cada una de las categorías, la evolución histórica de la alimentación animal. Y aquí en este caso sí que me quiero parar para agradecer a Chema Bello y a Aranta en particular y a todas aquellas empresas que nos han podido suministrar los datos para poder ser capaces de valorar cuál ha sido la evolución de la alimentación animal a lo largo del periodo. Porque claro, tenemos que conocer cuál era la alimentación de los animales en el año 1990 hasta 2018, que ha ido evolucionando, y ser capaces de integrar esa evolución dentro de los documentos. Tenemos que evaluar cuáles son los tipos de ración para cada animal, cuál es la ingesta y cuál es su retención de nitrógeno y fósforo. Y al final calculamos cuáles son la excreta de nitrógeno orgánico y amoniacal para cada una de las categorías animales, cuál es la excreta de fósforo y cuál es la fermentación entérica. Es decir, hemos realizado un balance del nitrógeno, un balance del fósforo que nos permite un cálculo de las emisiones de metano por la fermentación entérica, del nitrógeno, del fósforo, del óxido de nitroso y del amoníaco. Toda esta información es la que sacamos de los documentos zootécnicos que en gran medida han contribuido a que el Sistema Español de Inventarios este año, este elefantito que hay aquí, es un premio que se le ha concedido al Sistema Nacional de Inventarios como el sistema más completo de toda Europa. Es decir, que es un sistema robusto y, por tanto, los datos que aquí tenemos son unos datos que han sido auditados y que son pues fiables y creíbles. El haber realizado este trabajo nos permite muchas cosas, ¿no? El mejorar el sistema de estimación lo que nos permite es, en primer lugar, estimar cuáles han sido las emisiones con una mayor precisión y además podemos explicar las tendencias, podemos saber por qué esas emisiones aumentan o disminuyen. Por ejemplo, para poner un ejemplo relacionado con el uso de antibióticos en el caso del ganado porcino, pues resulta que como consecuencia de la supresión de los antibióticos por motivos del crecimiento fue necesario unos cambios en las dietas muy grandes que lo que han conllevado es una disminución de las emisiones de metano. Es decir, cuando nosotros en el año 2006, en nuestro inventario, aparece una caída tremenda de las emisiones de metano, los auditores nos dijeron a qué era debido y pudimos explicar, sí señor, mire usted, al suprimir los antibióticos hubo que cambiar toda la formulación y en Nanta lo sabréis muy bien, hubo que cambiar toda la formulación de tal forma que se utilizaban materias primas más digestibles y eran mucho menos emisoras de metano. También este sistema nos permite estimar la evolución de las tendencias que tiene este inventario
y evaluar evaluar la eficacia de las medidas que propongamos, ¿no? Este sería la línea naranja que pone arriba, sería la previsión de las emisiones si no hiciéramos nada. Si aplicáramos una serie de medidas, tendríamos una disminución de esta tendencia, y si aplicáramos medidas más grandes, tendríamos esta emisión más grande. Discúlpame, Odón, Sí. tenemos que ir. 5 minutos, sí. Muy bien, de acuerdo, 3 gracias. minutos. Venga, ¿qué ventajas tiene el Tier 2 también? Pues que nos permite, estos son datos ya que hemos extraído de los documentos zootécnicos, lo que podemos ver al realizar este tipo de trabajo es que las emisiones tanto de nitrógeno como de metano de la fermentación entérica para el ganado ovino han disminuido a lo largo de la serie histórica, es decir, no solo que no aumentan, sino que han disminuido, y esa disminución se debe a la aplicación de una serie de lo que llamamos mejores técnicas disponibles, que es un concepto genérico aplicable a toda la actividad humana, y es aplicar una serie de técnicas que disminuyen las emisiones y que son, digamos, se pueden aplicar de forma fácil en la ganadería. La primera técnica, la mejor técnica disponible para disminuir el impacto ambiental de la ganadería es mejorar la alimentación, mejorar la sanidad, mejorar la higiene, mejorar el bienestar y mejorar la genética. ¿Cuáles son los efectos de estas medidas? Pues lo podemos ver en esta gráfica. En verde aparecen las emisiones de metano correspondientes a la fermentación entérica en el ganado vacuno, que vemos que tiene una disminución a lo largo del periodo de 1990 a 2016, y sin embargo, fijaros que la producción de leche haya aumentado notablemente. ¿Qué quiere esto decir? Que con la misma cantidad de metano somos capaces de producir más leche que antes. En el caso del ganado ovino pasa exactamente lo mismo. Fijaros cómo la producción de metano ha disminuido en gran cantidad, y sin embargo la producción de leche a lo largo de ese mismo periodo ha aumentado. Es decir, la mejor medida es tener una mayor productividad. Otra medida para disminuir estos gases de efecto invernadero, pues consiste en la utilización de los estiércoles de una forma directa para la fertilización de nuestros campos. De una forma directa, mediante pues la aplicación directa en el campo, o bien mediante un pastoreo, digamos, sostenible. Estaba en una... Entonces, otra forma posible es mediante el compostaje de este estiércol, que a su vez también se utiliza en los cultivos, o bien su biodigestión mediante un sistema anaeróbico en el que, además de obtener energía, se utiliza el producto para la fermentación. Técnicas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero durante la gestión de los estiércoles. Pues la fundamental es que los animales estén en pastoreo, que el estiércol se distribuya de forma diaria, que haya que se produzca un compostaje, por ejemplo, es una forma muy eficaz, que haya un tratamiento aeróbico de estos estiércoles, y en el caso de la digestión anaeróbica hay que tener cuidado, porque puede ser beneficiosa desde el punto de vista de las emisiones de metano, pero puede ser, por otro lado, muy contaminante o muy emisor si no aprovechamos ese metano. Es decir, la digestión anaeróbica, cuidado con ella, que si no la hacemos de forma correcta puede incluso incrementar las emisiones de metano. Y esta sería una tabla en la cual se verían los distintos porcentajes de reducción según la técnica que se emplee para el control del metano durante la gestión del estiércol. Cada una de ellas pues tiene unos niveles de reducción que son más o menos eficaces, y entonces el ganadero, en virtud de las condiciones de su ganadería, puede utilizar la que considere más oportuno. Y ya finalizo, ya sé que a lo mejor me he pasado en algún minuto. Yo me finalizo con una reflexión. El 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero tienen dos efectos fundamentales. Uno, garantizar la producción de alimentos, es decir, la seguridad alimentaria de los ciudadanos, fundamentalmente con la ganadería intensiva, es decir, con una optimización de los sistemas de productivos. Y por otra parte, aquellas razas o aquellas categorías animales que se crían de forma extensiva, lo que permiten es el mantenimiento agroambiental de la seguridad alimentaria. De la seguridad ambiental, perdón, un mantenimiento agroambiental, y por tanto garantizan la seguridad ambiental. Yo le llamo los bomberos del bosque, ¿no? los que eliminan los pastos indeseables. Además, esta es la única actividad del ser humano que contribuye a fijar los gases de efecto invernadero. Entonces yo creo que este es el mensaje que hay que mandar al ciudadano. Dice, mire, es verdad que la ganadería es responsable del 8% de las emisiones, pero es a cambio de esto. Si a mí me dicen si tengo que elegir entre no beber leche
o meter los residuos orgánicos en una bolsa especial, pues que cada uno elija qué es lo que quiere hacer para contribuir a una mejora medioambiental en lo que se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y yo con esto ya quería acabar y daros las gracias por permitirnos presentar los datos entre los que vosotros habéis sido una parte importante para obtenerlos.